La clavícula tiene dos extremidades. Una es la extremidad esternal, que está junto al esternón, y la otra es la extremidad acromial, que está junto al acromión. También en la clavícula están la cara superior, que es la parte de arriba de la clavícula, y la cara inferior, que es la parte de abajo de la clavícula. La pieza más importante del cinturón escapular es un hueso par, plano y situado en la parte posterior y superior del tórax. El omóplato tiene una forma triangular y presenta dos caras, una anterior, otra posterior, tres bordes y tres ángulos. Aquí tenemos lo que es la apófisis coracoides, que es esta. Aquí tenemos lo que es el acromio, la cavidad glenoidea, que es esta, fosa subescapular, la espina de la escápula. Aquí tenemos la fosa supraespinosa, el ángulo inferior, que es este, borde interno o vertebral y borde. Aquí tenemos el borde externo o maxilar, que es este. Húmero. El húmero es el hueso más largo de las extremidades superiores en el ser humano. Forma parte del esqueleto apendicular superior y está ubicado en la región del brazo. Iniciamos con el cuello anatómico, luego el tubérculo menor, de aquí sigue el tubérculo mayor, el surco intertubercular, de ahí sigue la tuberosidad deltoidea, luego la diáfisis, luego sigue la fosa radial, la fosa coronoidea, el troclear, de ahí sigue el epicóndilo medial, cabeza del cóndilo. En la parte de atrás está el cóndilo lateral y la fosa oleocranial. Y ya. El cúbito, también conocido como ulna. En la parte superior tenemos el olecrano, que es esta tuberosidad. También tenemos la tuberosidad cubital, que es la parte posterior de aquí. Tenemos la apófisis coronoides, que es la que se ve aquí. Y también tenemos el borde interóseo del cúbito, que viene desde la parte superior hasta la parte inferior. Aquí encontraremos la cabeza del cúbito por la parte inferior y también la apófisis estiloides, que es esta protuberancia que se alcanza a ver por aquí. El radio. El radio es el hueso más pequeño del antebrazo y se localiza en la región lateral del antebrazo. A diferencia del cúbito, el radio se angosta en su extremo proximal y se ensancha en su extremo distal. Como podemos ver, está la cabeza del radio, el cuello, la tuberosidad del radio. De este lado podemos encontrar la apófisis estiloides del radio y de esta parte la escotadura cubital. La ubicación de los 8 huesos son las siguientes. El trapecio está situado sobre el escafoides y forma el borde radial de la fila transversal distal, que es este. El trapezoide forma el segundo hueso de la hilera distal y está casi perforado entre el trapecio y los huesos del carpo capitado. El hueso grande es el hueso de la muñeca situado en el centro y se conoce a menudo como la muñeca. Está situado en la superficie distal del cúbito y del radio. El ganchoso marca el borde cubital de la fila transversal distal, es este. Después viene el escafoides, se encuentra en el borde radial y se dirige hacia el pulgar en el lado lateral. El semilunar se encuentra en la articulación del cúbito y el radio. Este hueso ocupa la porción central de la fila del carpo proximal. El piramidal se encuentra en el lado cubital sin ninguna articulación con el cúbito. Este hueso piramidal está situado en el lado medial de la fila proximal, es esta parte. Y por último el pisiforme, es el último de la fila proximal y marca el borde cubital. La ubicación de los 8 huesos son las siguientes. El trapecio está situado sobre el escafoides y forma el borde radial de la fila transversal distal, que es este. El trapezoide forma el segundo hueso de la hilera distal y está casi perforado entre el trapecio y los huesos del carpo capitado. El hueso grande
Es el hueso de la muñeca situado en el centro y se conoce a menudo como la muñeca. Está situado en la superficie distal del cúbito y del radio. El ganchoso marca el borde cubital de la fila transversal distal. Es este. Después viene el escafoides. Se encuentra en el borde radial y se dirige hacia el pulgar en el lado lateral. El semilunar se encuentra en la articulación del cúbito y el radio. Este hueso ocupa la porción central de la fila del carpo proximal. El piramidal se encuentra en el lado cubital sin ninguna articulación con el cúbito. Este hueso piramidal está situado en el lado medial de la fila proximal. Es esta parte. Y por último el pisiforme. Es el último de la fila proximal y marca el borde cubital. Falanges. Las falanges o huesos de los dedos forman la región distal de la mano. Hay 14 falanges en los 5 dedos de cada mano y al igual que los metacarpianos, los dedos se enumeran del 1 al 5, comenzando por el pulgar, del plano lateral al medial. Cada hueso del dedo se denomina falange. Como podemos ver, consta de 3 tipos de falange: la distal, la medial y la proximal. Hueso coxal. Es un hueso de la pelvis ósea, par, plano, esponjoso, en forma cuadrilátera, compuesto por 3 huesos, que es el ilion, pubis e isquion. Tiene 2 caras, externa e interna, y 4 bordes, superior, interior, anterior y posterior. La zona articular más importante del hueso coxal es el acetábulo, que es la cavidad articular para la cabeza del fémur. Fémur. El fémur o hueso del muslo es el hueso más largo, más pesado y más fuerte del cuerpo. Como podemos observar, nosotros vamos a empezar explicando el fémur. Aquí de este lado se encuentra la cabeza, el cuello, la línea intertrocantérica, que es esta de aquí, el trocante mayor y el trocante menor. Por este lado está la cresta intertrocantérica y la tuberosidad glútea. Pasando, aquí está la línea áspera y bueno, aquí se representa el cuerpo, la diáfisis. También por este lado está la fosa intercondilia, el epicóndilo lateral y el cóndilo lateral, aquí, de este lado. El cóndilo medial, la tuberosidad del abductor. Y ya, sería todo. Redondo y aplanado situado en la cara anterior de la rodilla, cuya misión es articular su movimiento. Las rótulas impiden que las piernas se puedan doblar hacia atrás. Y las partes de la rótula, aquí se encuentra lo que es la base, que es lo de aquí arriba, la carilla articular externa, aquí tenemos lo que es el vértice, y la carilla articular, de este lado tenemos la carilla articular interna. La tibia es un hueso largo de forma prisma triangular, par, situado en la parte anterior e interna de la pierna. Presenta 2 curvaturas de sentido contrario, la superior cóncava hacia adentro. Como todo hueso largo, presenta 2 epífisis, 2 metáfisis y una diáfisis. Cuenta con bordes, como es el anterior, llamado también cresta anterior de la tibia. Cuenta con un borde extremo, está ubicado del lado contrario del malleolo interno. En su parte inferior tiene superficie articular para el peroné. Cuenta con un borde interno, que tiene la inserción de la aponeurosis palmar. Peroné. El peroné es paralelo y lateral a la tibia, pero es considerablemente más pequeño. A diferencia de la tibia, el peroné no se articula con el fémur, pero ayuda a estabilizar la articulación del tobillo. En cuanto a esta estructura, es más pequeño. Nada más encontramos la cabeza y lo que viene siendo el malleolo lateral y, claro, la diáfisis. Huesos del tarso. En el tarso, en la parte posterior del pie situada entre los huesos de la pierna, son los huesos metatarsianos. Comprende de 7 huesos, llamados en conjunto tarsianos, dispuestos de 2 hileras. Empezando con los cuboides, que es este de aquí. Después se pasa a las cuñas, que son estos 3 huesos de aquí. Luego seguirá el escafoides.
Y de aquí seguiría el calcáneo. Y en esta parte de aquí seguiría el astrágalo, que es el que llega a la parte del tobillo. El pie consiste en 5 huesos largos, que son estos, desde el primero al quinto hueso. Están compuestos por una base proximal, que es esta es la base proximal, un eje o cuerpo, que viene siendo esto, y una cabeza distal, que es esta, que está aquí. Junto con los tarsos, los metatarsianos ayudan a formar los arcos del pie, que son esenciales tanto en el rodamiento de peso como el caminar. Los huesos o dedos del pie o falanges del pie son huesos largos, en un número de 3 para cada dedo, excepto el gordo, que tiene solo 2, denominados 1, 2 y 3, o falange proximal, falange medial y falange distal. Constan de un cuerpo y 2 extremos, anterior y posterior, y articulares, ambos en 1 y 2 y solo el posterior en el 3. Esternocleidomastoideo, que va desde la clavícula hasta la apófisis mastoides, que es cerca de la mandíbula. También tenemos el músculo trapecio, que va desde la parte lateral de la clavícula hasta el occipucio, que es por la parte de la nuca. También vamos a tener el pectoral mayor, que sale desde la mitad de la clavícula y se inserta en la cabeza del húmero. Y por último vamos a tener el músculo deltoides, que vendrá siendo por la parte superior del húmero y nace a partir de la esquina de la clavícula. Encuentran varios músculos. Uno de ellos es el músculo elevador de la escápula. Se inserta en el ángulo superior de la escápula y borde medial de la escápula, que es aquí, en el borde, lo que es el borde medial. Otro de los músculos es el músculo romboides mayor. Se inserta entre la espina de la escápula y el ángulo inferior. Se inserta aquí, se inserta desde aquí hasta lo que es el ángulo inferior. Otro de ellos es el músculo serrato anterior. Su inserción es en la superficie ventral del borde medial escapular entre el ángulo superior y el ángulo inferior, que también se inserta desde aquí, pero por la parte de aquí, por esta parte, desde el ángulo superior hasta el ángulo inferior, pero por la parte ventral. Los músculos del húmero inician por el bíceps braquial, que su inserción viene siendo la tuberosidad del radio y fascia del antebrazo, que sería esta parte de aquí. Después seguiría el coracobraquial, que es la superficie medial del húmero, esta parte de aquí, de aquí. Luego seguiría el deltoides, que es la cara lateral externa del tercio medio del húmero, esta parte de aquí, esa es la inserción. Luego sigue el braquial, que es la mitad distal de la superficie anterior del húmero, y la apófisis coronoide de la tuberosidad del cúbito, esta parte de aquí y esta parte de aquí. Luego sigue el origen del brachioradial, que es la cresta supracondilea lateral del tabique intramuscular, que es esta parte de aquí. Luego seguiría la inserción del músculo supraespinoso de la parte superior del troquíter, esta parte de aquí, y el subescapular, que es la parte anterior y media del troquín. Aquí. Hablar de los músculos del cúbito. Primero tenemos el pronador redondo, que tiene su origen en la cabeza del cúbito, el olecranón, y va de aquí hacia aquí. También tenemos el músculo cubital del carpo y el pronador cuadrado. El músculo cubital del carpo se origina aquí y va hasta las falanges. El músculo cuadrado se origina en la parte inferior del cúbito y también conecta con el radio. Se conecta como una tela de esta manera. El músculo extensor largo del pulgar se origina en la parte medial del cúbito y se inserta en el pulgar. El músculo supinador se origina en la parte inferior del cúbito y se inserta en el radio.
Músculos del radio. El músculo braquiorradial, su inserción se encuentra en la superficie lateral del radio proximal a la base de la apófisis estiloides del radio. Músculo supinador. Este músculo, su inserción se encuentra en el tercio proximal del radio en una superficie amplia. Músculo pronador redondo. Este músculo, su inserción se encuentra en la superficie lateral de la parte central del radio, tuberosidad pronadora. Músculo pronador cuadrado. Este músculo, su inserción se encuentra en el cuarto distal de la superficie ventral del radio. Músculo extensor corto del pulgar. Su origen se encuentra en el tercio distal de la superficie dorsal del radio, membrana interósea. Músculo extensor corto del pulgar. Este músculo, su origen se inicia en el tercio distal de la superficie dorsal del radio, membrana interósea. Músculo flexor superficial de los dedos. Su origen está en la cabeza radial, en la superficie ventral del radio. Músculo flexor largo del pulgar. Su origen se encuentra en la superficie ventral de la mitad medial del radio, membrana interósea. Músculo abductor largo del pulgar. Su origen se encuentra en el tercio medial de la superficie dorsal del radio, membrana interósea. Carpianos, metacarpianos encontramos ya sea el origen o la inserción de algunos músculos. Uno de ellos es el músculo flexor corto del dedo meñique, que se origina en el hueso ganchoso, que es este. Aquí es donde se va a originar. Después tenemos el músculo flexor corto del pulgar, que se origina en la cabeza superficial del hueso trapecio y la cabeza profunda del hueso trapezoide. Trapecio y trapezoide. Ahí está. También tenemos el músculo abductor largo del pulgar. Este se inserta en la cara radial de la base del primer hueso metacarpiano. ¿Qué sería aquí? En la base, ¿verdad? Aquí. También tenemos el músculo abductor corto del pulgar, que se origina en el tubérculo del hueso escafoides, que es acá, donde está el hueso escafoides, en el tubérculo. Bueno, voy a retirar estos. También tenemos los músculos interóseos dorsales de la mano del 1 al 4. Se van a originar en las caras internas de los metacarpianos a cada lado. Así. Bueno, así. A cada lado de cada uno. También tenemos los músculos interóseos palmares, que es del 1 al 3. El músculo interóseo palmar 1 se va a originar en la cara cubital del segundo hueso metacarpiano, aquí. El 2 en la cara medial del cuarto hueso metacarpiano, aquí. Y por último el 3 en la cara radial del quinto metacarpiano, que es este lado. Y bueno, aquí está. Y es para esos tres: el segundo, el tercero y el cuarto. Después tenemos el músculo oponente del pulgar. Este se va a originar en el hueso trapecio, y se va a insertar en la cara radial de la diáfisis del primer metacarpiano. Ok, se va a originar en el hueso trapecio, que es este, y se va a insertar en la cara radial de la diáfisis del primer metacarpiano, que es aquí. Después tenemos el músculo oponente del dedo meñique. Este se va a originar en el gancho del hueso ganchoso. Aquí está, este es el gancho del hueso ganchoso. Y se va a insertar en la cara cubital del quinto metacarpiano. Aquí está.
Y por último, el músculo palmar corto. Este se va a insertar en la piel de la palma de la mano, en la cara cubital de la mano. Va como de aquí. Músculos de las falanges del carpo. El músculo extensor de los dedos se inserta con los cuatro tendones que se dividen en el dorso de la mano y se insertan del modo siguiente en las superficies dorsales del dedo del 2 al 5. La mitad de cada tendón se inserta en la base de la falange intermedia. Dos partes laterales se reúnen de nuevo en la falange intermedia y se insertan en la base de la falange distal. Músculo extensor del índice. Este músculo se inserta en la cara cubital de la aponeurosis dorsal del dedo índice. Músculo extensor del meñique. Este músculo se inserta en la aponeurosis dorsal del dedo meñique. Músculo extensor del corto del pulgar. Este músculo se inserta en la superficie dorsal de la base de la falange proximal del pulgar. Músculo extensor largo del pulgar. Este músculo se inserta en la superficie dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Músculos lubricales de la mano 1 al 4. Este músculo se inserta en la cara radial de cada uno de los dedos de la región de la aponeurosis extensora. Músculo lubrical de la mano 1 al 4. Su inserción es en la cara radial de cada uno de los dedos en la región de la aponeurosis extensora. Músculo flexor superficial de los dedos. Este se inserta en sus cuatro tendones y se subdividen a su vez en dos porciones respectivamente que se insertan al lado de la base de las falanges medial del dedo del 2 al 5. Músculo flexor profundo de los dedos. Este músculo se inserta en los cuatro tendones que se extienden hacia el dedo 2 al 5 y discurren a través del tendón partiendo del músculo flexor superficial de los dedos, hasta llegar a la superficie palmar de la base de la falange distal. Continuando con los músculos del fémur, empezamos con el glúteo medio, que es su inserción es la cara lateral del trocánter mayor del fémur, siguiendo con el cuadrado femoral, que su inserción es la cara posterior del trocánter mayor del fémur. Por este lado está el pectineo, que su inserción es la línea pectínea del fémur. El tensor de la fascia lata, que su inserción es la región del tercio femoral medio. Y continuamos con el abductor corto, que es la porción craneal de la línea áspera del fémur, que es este de aquí. El aductor mayor, uno de los vientres en el tercio inferior de la línea áspera del fémur, y el otro es en el inferior del fémur. Y siguen los bastos. El basto medial se inserciona en la cara lateral y anterior del fémur. El basto intermedio se origina en la parte inferior de la diáfisis femoral. Y por último, el basto lateral es la cara externa del fémur desde el trocánter mayor hasta la línea áspera. Músculos del peroné. Vamos a empezar primero con el peroneo largo, que se encuentra a 2/3 proximal del peroné. Después seguimos con el sóleo. Se encuentra al tercio dorsal y proximal del peroné. El peroneo corto igual se encuentra a 2/3 distal del peroné, tabique intermuscular de la pierna. El tibial posterior también se encuentra a 2/3 proximal de la cara medial del peroné. Y por último, el músculo tercer peroneo, que es el tercio distal del peroné y membrana interósea. Se encuentran varios músculos. Uno de ellos es el músculo flexor corto del quinto dedo.
Se origina en la base del quinto metatarsiano. Se encuentran varios músculos. Uno de ellos es el músculo flexor corto del quinto dedo. Se origina en la base del quinto metatarsiano, que es aquí. Aquí se origina en la base. El otro músculo es músculo interóseo dorsal, del 1 al cuarto dedo. Se origina mediante las dos cabezas de dos metatarsianos, que es del primero al cuarto dedo. Aquí se inserta hacia este cuarto dedo.